Hola, esta es la primera parte de la explicación de la guía 4. Vamos a primero leer el material de apoyo, que son funciones con parámetros. Si quieres empezar, a bajar un poco el material de apoyo. Voy a tenerlo yo acá también abierto. Bueno, la introducción, ¿no? No sé si lo está bajando en la llamada. Se trabó un poco. Dime. Ok, Ahora ahí está. Funciones con parámetros. Bueno, realmente esta guía, ya para empezar, es un poco más fácil que las otras, que las demás. Esto básicamente porque la mayoría del contexto pues ya está hecho por la guía 3. Esto es simplemente como un, un más, un plus, una adición, ¿no? Para explicar mejor lo que son las partes de los parámetros de las funciones. Si quieres leer, lee. ok. Continuando con la importancia de las funciones en la programación, se aborda ahora de manera específica lo que tiene que ver con los diferentes tipos de parámetros que las funciones pueden recibir. Eh, para cada una, para que una función exista, no es necesario que sea declarada con parámetros. Bien puede hacer en ello, sin embargo, el hecho de que los contenga proporciona un amplio abanico de opciones al programador para el manejo múltiple, para el manejo de múltiple información. Los parámetros que se manejan en las funciones son en realidad variables y por lo tanto eh, pueden ser de todo tipo de datos que se maneja en lenguaje, tales como int, entero, float, flotante, double, arrayes, arreglos. Okay. Por aquí decía, te tenía una pregunta, pero perdí. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde era que decía? Tipos de datos manejan. Decía como números reales, creo que fue que leí. No, ya me perdí, ¿no? Bueno, voy a la siguiente. Dale, dale. Ok. No sé si les muestro el código para una forma gráfica. A ver, Juan aquí en el segundo hizo prácticamente todo el código con funciones. Sí, Pero, por ejemplo, esta función se está creando con parámetros, sí, con porque un tiene parámetro. variables aquí. Un Y parámetro esta no. y esa no. Exactamente. O sea, no es, como dice el texto, no es necesario que la función tenga parámetros para funcionar o para ser creada. Exactamente. Es un buen ejemplo. Ok, introducción. Las funciones son pequeños módulos de un programa que se componen de diferentes líneas de código y estas están encargadas de ejecutar una tarea específica dentro de la solución informática. La declaración de una función está compuesta por varios elementos tales como tipo, nombre y parámetros. Entonces, esto se refiere, Esto es básicamente lo que ya habíamos visto en la guía 3, que sería el tipo, que es lo que está señalando, este es el bool, tipo, exactamente, o por ejemplo, esta, double, el nombre y este sería el parámetro. exactamente. Pero a veces el parámetro no es necesario porque mira que este no tiene. Okay. Exactamente. ¿Por dónde quedé? Ok, Eh, el tipo, el tipo se trata del tipo de dato que pueda la función retornar. Sí, eso lo vi yo en Java. ok, sí, muy El parecido. nombre es el identificador con que se reconoce la función dentro del programa. Y los parámetros son algunas de las variables que se necesitan para ejecutar la función, que no es tan necesario, pero también como.
Ok. En el proceso de utilización de funciones, esto debería leer esto también. Internamente las funciones pueden manejar otras variables que serían variables locales. Estas se declaran dentro de las líneas de código que se componen la función, que componen la función de acuerdo con los requerimientos del programador. El proceso de utilización de funciones es necesario generar el prototipo de las mismas dentro del programa y se recomienda hacerlo posterior a las librerías. La sintaxis correcta para declarar dichos prototipos es la siguiente. Bueno, esto es algo que ya habíamos visto también en la guía 3, que es la sintaxis de las funciones, ¿no? Tipo, como ya habíamos dicho, entero, double void. Si quieres mostrarle, ahí está. Entero, double void. El Este nombre, tipo, por ejemplo, sería de tipo doble, este sí. sería el tipo. Sí. El nombre, Eh, el nombre sería este. sí. El tipo del Los parámetro. parámetros El tipo del parámetro sería sería el entero que aparece ahí, int. entero y la variable, el nombre de la variable. Ajá, exactamente. Yo creo que se pueden, o sea, se pueden inicializar aquí mismo a, Sí, de hecho se supone que las variables que uno pone en el parámetro son variables que uno va a utilizar dentro de la función, pero igual dentro de la función, en las líneas de código, como dice el material de apoyo, se pueden declarar otras variables locales sin necesidad de colocarlas en el parámetro, para no tener una extensión de parámetros de 8 variables, digamos, que voy a utilizar. Pues las coloco dentro de la función. entonces yo podría hacer esto, por ejemplo, Exactamente, sí, así. perfectamente. Sí, x es igual a 2. Ese punto y coma, No, el punto y coma da igual. Si vas a colocar otra función, otro parámetro, colocas coma normal. coma nada más, ok. Sí, coma normal. Listo. Estaba esto, la X nada más. Sí, ahí está. Ok. Que si te das cuenta, por ejemplo, en el del triángulo está hecho así, si quieres ponerlo. Está con dos variables, el int x y el int y. Y en el del perímetro está igual, x, y y z. Ok. Dale, Matemáticas. matemáticas, matemáticas. Bueno, aquí explica un poco lo que es cada una de esas cosas, que pues nosotros la acabamos de explicar. Ajá, y sigue leyendo. Ok. Eso está más que claro, porque eso lo vimos en la pasada. Sí, ahí. Okay. Tipos de parámetros. Las funciones, una vez que se que se encuentran declaradas, pueden ser invocadas con el fin de que ejecuten la tarea para la que fueron creadas. Y en cuanto son declaradas con parámetros, deben in- invocarse, ¿cómo es? Invocarse, incluyendo estos que se encargan de pasar la información requerida para la ejecución de cada tarea. Dicho paso de información puede realizarse de dos maneras, por valor y por referencia. Yo creo que tengo una idea de lo que dice esto. A ver, explica. Si si la función tiene parámetros, Ujú. por ejemplo, esta función tiene parámetros. ¿Dónde está esa? Abajo del todo. Entonces, como tiene parámetros, es obligatorio de que la parte donde están los parámetros tenga contenido, si no me equivoco. Sí, exactamente. Si tiene parámetros significa que es lo que requiere la función para funcionar. Por ejemplo, digamos que yo soy un herrero, ¿sí? Yo como herrero necesito ciertas cosas para funcionar. Yo necesito un horno para quemar el metal y herramientas para trabajar. Eso es exactamente el mismo funcionamiento que con las funciones. En este caso, en vez de ser un herrero, pues se llama rectángulo o p-rectángulo, y lo que necesita para trabajar es una variable de tipo entera llamada x y una variable de tipo entera llamada y. Eso es lo que necesita para trabajar. Si yo no le doy esas cosas, la función no puede funcionar. Realmente esto es muy gráfico cuando uno, al momento de llamar la función,
no le entrega nada. Si uno no le entrega nada, literalmente el programa no corre. Porque dice, pues no tengo con qué trabajar, pues no te funciona. Ya está, no te compila. Si quieres seguir Ok. leyendo. Eh, 10 minutos, voy a parar la grabación y seguimos con la segunda parte. ok.